Bueno, pues ya yo creo que estamos todos, ¿no? ¿Todos? Madre mía, qué envidia me da. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la sesión del Pleno Ordinario de hoy, día 28 de mayo, con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, Pleno Ordinario de 30 de abril de 2026. ¿Alguna observación al acta? ¿Un comentario? No. Queda, por lo tanto, aprobada el acta. Pasamos al siguiente punto. Expediente 555 de 2026. Actuaciones urbanísticas. Desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del proyecto de actuación extraordinaria de interés público promovido por Escayescos para la fabricación de paneles de cemento en el polígono 20, parcelas 39 y 182 del término municipal de Alcaudete. Tiene la palabra la señora secretaria. Por la Comisión Informativa de Urbanismo, Desarrollo Industrial y Espacios Productivos, Ocio y Deportes, en sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2026, se propone elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, obrando en el expediente como antecedentes toda la tramitación y todos los informes oportunos que se han solicitado. El primer dispositivo es desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por las razones que se contienen en el presente informe jurídico, y así se hizo constar en la comisión, al tratarse de una ampliación de actividad industrial preexistente y previamente habilitada, y no acreditarse una incompatibilidad urbanística determinante en esta fase de autorización previa, y por quedar la gestión de impactos y medidas correctoras residenciadas en los procedimientos sectoriales y de licencia que proceden. Segundo, aprobar el proyecto de actuación extraordinaria de interés público promovido por Escayescos para la fabricación de paneles de cemento en el polígono 20, parcelas 39 y 182 del término municipal de Alcaudete. La aprobación del proyecto de actuación se entiende a los solos efectos de legitimar la implantación de la actuación en suelo rústico, quedando su materialización condicionada a la obtención de la correspondiente licencia urbanística, así como de las autorizaciones sectoriales que resulten legalmente exigibles. Tercero, disponer que en el procedimiento posterior de licencia urbanística y, en su caso, de intervención sobre actividad clasificada y o ambiental, se integren las medidas correctoras que procedan de forma correcta y no genérica, y se recaben los informes que resulten preceptivos. La autorización estará sujeta al pago de la prestación compensatoria prevista en la ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Alcaudete. Y bueno, ya la notificación. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Desde nuestro grupo vamos a votar a favor de este proyecto de actuación para la ampliación de la empresa Escayescos, porque entendemos que lo más importante para Alcaudete es la creación de empleo, la inversión y las oportunidades para nuestros vecinos. Estamos hablando de una ampliación industrial muy importante, con una nueva nave de producción y otra de reciclaje, que permitirá aumentar considerablemente la capacidad productiva de la empresa y consolidar su crecimiento en nuestro municipio. Pero sobre todo hablamos de puestos de trabajo. Según el propio proyecto, esta ampliación supondrá la incorporación de alrededor de 35 operarios de fábrica, además de entre 6 y 8 técnicos comerciales y mecánicos, es decir, más de 40 empleos directos que pueden beneficiar a muchas familias de Alcaudete. En una tierra donde tantas veces vemos como nuestros jóvenes tienen que marcharse fuera por falta de oportunidades, cualquier inversión privada que apuesta por quedarse, crecer y generar empleo en nuestro pueblo debe contar con el respaldo de esta corporación, siempre dentro de la legalidad y con todos los informes técnicos favorables. Por tanto, de nuestro grupo entendemos que facilitar el crecimiento industrial y apoyar a empresas que invierten en Alcaudete es apostar por el futuro de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí? Yo, evidentemente, estoy, como bien dice José Carlos, muy a favor de esto. Yo quiero darle las gracias a la dirección de Escayescos. Creo que son un grupo de gente joven muy comprometida con el pueblo, y me agrada muchísimo ver cómo la gente de nuestro pueblo apuesta por él. Yo llevo mucho tiempo, sabéis que llevo mucho tiempo reuniéndome con ellos. El proyecto de ejecución ha tardado tiempo, ha habido alguna serie de alegaciones, ha habido que superarlas, pero siempre han contado con el apoyo de la corporación y en particular mío, que soy el que más me he reunido con ellos. Yo desde aquí lo que sí quiero es darle las gracias a la dirección, a Jorge. No quiero nombrar a nadie porque
no sé si tengo, pero sí tengo que nombrar a Jorge porque creo que es justo dar las gracias a las personas que se preocupan por nuestro pueblo. Y la noticia que tú das, que son alrededor de 40 puestos de trabajo, 40 empleos, pues una noticia muy, muy importante para Alcaudete. Y yo solamente quiero darle las gracias por apostar por Alcaudete, por estar por Alcaudete y decir públicamente que van a contar conmigo para todo lo que les haga falta y les voy a ayudar en todo lo que pueda y si puedo un poquito más todavía. Gracias, señor concejal. Pasamos, por lo tanto, al siguiente punto del orden del día. El expediente. ¿Perdón? Sí. Ay, perdón, la votación. Pasamos a votación. ¿Voto a favor del proyecto? Unanimidad. Gracias por la apreciación. Pasamos al punto tercero, el expediente 3.898 de 2026, Planes Estratégicos de Subvenciones, aprobación inicial de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones. Tiene la palabra la señora secretaria. Por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada en sesión extraordinaria en fecha 21 de mayo de 2026, y por 4 votos a favor del Partido Socialista y 3 abstenciones, 2 del Partido Popular y 1 del Grupo Vox, se acuerda elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcaudete de los años 2024-2026 en los términos que se recogen tanto en el mismo certificado como obran en los documentos del expediente. Segundo, exponer al público la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones por plazo de 15 días mediante los anuncios que correspondan en el BOP y en el tablón de anuncios de la entidad. Y tercero, considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de que no se presentase ninguna reclamación. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Tenemos una duda, que el punto 3 y 4 se votó en Hacienda, se supone. Sí, El 3 fue Hacienda, ¿no? sí. Los dos puntos, tanto el Sí. punto número 3 Ya, como por el eso punto hemos número hablado. 4 se vieron Se en la puede- Comisión de Hacienda. Una subvención que depende de cultura se puede votar en Hacienda. Es que yo no creo Sí, que no. porque estamos hablando de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones Sí, ese es el de punto que 4, se hace en la el punto- Comisión de Hacienda y de la modificación de créditos correspondientes a ese cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones que también se lleva haciendo. Yo- No sé, Este punto simplemente... Tenemos perdón. duda porque entonces porque he creado 2 puntos. porque un punto es la aprobación del cambio del Plan Estratégico de Subvenciones, de donde sale el concurso de pintura mural para De pasar a cultura. ser, conforme a la Ley de Contrato del Sector Público, esa excepcionalidad que se pretende, un encargo directo, y el dinero correspondiente a la elaboración de la pintura mural, que viene en el punto siguiente, hay que modificarlo y hay que cambiarlo de partida presupuestaria, puesto que ya no está sujeto a un concurso, sino a un encargo. Bueno, pero es que nos ha confundido porque al ser una partida, el concurso nacional de pintura que estaba en cultura, no sabíamos, vamos, yo, Claro, yo no lo fui a la que- Comisión de Hacienda, no sabía. Claro, pero si estaba sabía que contemplado había- como un concurso y por lo tanto como una subvención, y Vale, de ahí vale. el cambio, ¿vale? Vale, nada más. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues pasamos por lo tanto entonces a votación a favor de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perfecto. Pasamos al punto siguiente, el punto cuarto, el expediente 3.897-2026, modificación de créditos. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos. Tiene la palabra la señora secretaria. Por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada en sesión extraordinaria el día 21 de mayo de 2026, se acuerda por 4 votos a favor del Partido Socialista y 3 abstenciones, 2 del Partido Popular y 1 de Vox, elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 3897/2026 con la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, como sigue a continuación. Y se exponen las 2 aplicaciones presupuestarias y la cantidad que se va a destinar al concurso nacional de pintura mural, que serían unos 30.000 euros, y para embellecimiento y mejoría de espacios públicos otros 30.000 euros. Y en segundo lugar, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Alcaudete y en el BOP por plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamación ante el Pleno. Este expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, si se presentaran reclamaciones, pues se tendrían que resolver aquí, en el Pleno. Perfecto. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? No. ¿No?
Pasamos, por lo tanto, a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Queda, por lo tanto, aprobada la modificación de crédito. Pasamos, por lo tanto, al punto 5 del orden del día, que es dación de cuentas de resoluciones de alcaldía. ¿Alguna cuestión? No. Perfecto. Pasamos entonces, por lo tanto, al siguiente punto del orden del día, que es mociones de los grupos políticos. Se debatió en tiempo y forma en el seno de la Comisión de Educación el punto 6, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Vox para instar a la Junta de Andalucía a la creación de un conservatorio elemental de música en el municipio. Para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Alcaudete es un municipio con una profunda y arraigada tradición musical, siendo especialmente destacable la trayectoria histórica de su banda de música, referente cultural y social que ha contribuido durante décadas a la formación musical de numerosos vecinos y al prestigio cultural del municipio dentro y fuera de la provincia. La música forma parte esencial de la identidad de Alcaudete y constituye una herramienta educativa de primer orden, fomentando valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina y el amor por la cultura. Numerosos niños y jóvenes del municipio muestran cada año interés por iniciar o continuar estudios musicales reglados, viéndose obligados en muchos casos a desplazarse a otras localidades para poder cursarlos. La creación de un conservatorio elemental de música en Alcaudete permitiría garantizar el acceso a una enseñanza musical pública, reglada y de calidad. Contribuiría a fijar población joven en el municipio y reforzaría el papel de la música como seña de identidad cultural local. Corresponde a la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias en materia de enseñanza artística, la creación y autorización de conservatorios elementales de música, por lo que resulta necesario instar a la Administración autonómica a atender esta justa y razonable demanda del municipio de Alcaudete, por lo que se propone instar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites necesarios para la creación y autorización de un conservatorio elemental de música en el municipio de Alcaudete. Solicitar a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la tradición musical del municipio, la trayectoria de su banda de música y la demanda existente de estudios musicales reglados como elementos justificativos para dicha creación. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Alcaudete para colaborar dentro de sus competencias con la Junta de Andalucía en cuanto a actuaciones sean necesarias para hacer viable la creación del Conservatorio Elemental de Música y dar traslado del presente acuerdo a la Consejería competente y a la Delegación Territorial de Educación Jaén. Gracias. Gracias, señor concejal. Tiene a continuación la palabra la portavoz, en este caso, buenas tardes. Señor Anda, nos parece una buena propuesta y más teniendo en cuenta la afición que hay en todo el municipio de Alcaudete por la música, lo que se ve reflejado en el elevado número de bandas existentes, así como en nuestros prestigiosos cursos musicales de verano, Miguel Ángel Castillo Ojeda, entre otros eventos musicales. Pero no sé si se ha informado bien usted o simplemente lo ha dado por hecho. Para la creación de un conservatorio municipal de música se tienen que llevar a cabo una serie de pasos técnicos y legales requeridos bajo el marco del decreto 361/2011 de 7 de diciembre, que regula la organización y funcionamiento de los conservatorios elementales y profesionales de música, dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y el Real Decreto 303/2010 sobre los requisitos mínimos de dichos centros artísticos. Estos puntos se estructuran en fases administrativas, técnicas y de personal. Primero, iniciativa y convenio de colaboración. Promoción por parte de la corporación local. El municipio debe iniciar la promoción para la creación del Conservatorio Elemental de Música. Esta iniciativa arranca desde el ayuntamiento, ya que la apertura de un centro público suele requerir la cofinanciación o cesión de recursos locales, para lo cual es necesario acuerdo del Pleno Municipal, propuesta o solicitud a la delegación territorial correspondiente, en este caso a la delegación de Jaén, firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, donde se delimitan las obligaciones de cada administración, entre ellas la asunción de costes, cesión del inmueble y dotación de profesorado. Segundo, viabilidad y proyecto educativo inicial. Es obligatorio redactar una memoria justificativa que contenga un estudio de demanda,
demostrando que existe un volumen suficiente de alumnado potencial en el municipio. Unas líneas pedagógicas, es decir, diseño curricular adaptado al marco andaluz, y finalmente una oferta instrumental definiendo qué especialidades se van a implantar de forma progresiva. Tercero, idoneidad del inmueble y requisitos técnicos. El espacio propuesto por el municipio debe cumplir estrictamente con las condiciones de infraestructura fijadas por el Real Decreto 303/2010 para centros autorizados de enseñanzas elementales. Cuarto, aprobación y creación. Una vez cumplidos los pasos anteriores y con el informe favorable correspondiente, la creación del conservatorio se lleva a cabo mediante un decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación. Finalmente, todo este proceso culmina materializándose mediante la publicación en el BOJA. Por lo que verá usted, la moción que presenta solo insta a la Junta de Andalucía, ante lo cual, y a tenor de los pasos previos expuestos anteriormente, proponemos incluir una enmienda para que esta moción esté correctamente presentada y conforme a la normativa vigente. Por ello, le solicitamos que en aquellos párrafos donde pone Junta de Andalucía se modifique por Corporación Municipal de Alcaudete o Ayuntamiento de Alcaudete y Junta de Andalucía. Una vez que acepte esta enmienda, nuestro grupo votará positivamente. Concluyo recalcando que, como habrá podido comprobar, el proceso es arduo y laborioso, por lo que animamos a este ayuntamiento a iniciar este proceso y así dar respuesta al conjunto de niños, de niñas y jóvenes que actualmente están asistiendo a conservatorios de localidades cercanas como Baena, Alcalá, Priego, Jaén, y sírvanos de motivación la reciente comunicación oficial de la Junta de Andalucía al municipio de Arjonilla, por la que se concede la homologación de la Escuela Municipal de Música Alonso Díaz Carmona. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por el Grupo Socialista? Gracias. El Grupo PSOE va a apoyar esta moción porque creemos sinceramente que la música forma parte de la identidad de Alcaudete. Nuestro pueblo tiene un gran arraigo musical histórico que se mantiene vivo gracias al trabajo y al compromiso de nuestras bandas de música, sus componentes, sus directivas y de tantas familias que generación tras generación han hecho de la música una parte esencial de nuestra cultura local. Nuestro grupo lleva apostando muchos años firmemente por la cultura y por las actividades musicales que se llevan a cabo dentro del municipio. Hoy más que nunca, ambas actividades son herramientas que nos igualan y ayudan a construir una sociedad más preparada, más libre y cohesionada, independientemente de la situación económica de cada persona o del lugar donde procede. Para mantener esta unión, seguimos trabajando en mantener, apoyar y hacer crecer nuestras bandas, ya que son patrimonio vivo de Alcaudete y de un orgullo para nuestro municipio. Precisamente por este compromiso que tenemos hacia ellas, creemos que la solicitud de un conservatorio de música para nuestro pueblo puede ser una oportunidad importante. Un conservatorio permitiría acercar la formación musical a muchas familias que actualmente tienen que desplazarse a otros municipios, con el coste económico y de tiempo que eso supone. Además, facilitaría que los niños, jóvenes y adultos puedan acceder a una enseñanza musical reglada, fomentando así la participación cultural y fortaleciendo aún más la tradición musical que hay en Alcaudete. También entendemos que este tipo de iniciativas ayudan a dinamizar nuestro municipio, generan interés cultural y ofrecen nuevas oportunidades educativas a nuestros jóvenes, algo especialmente importante en municipios como el nuestro del interior. Por otro lado, también queremos añadir que aunque con el Grupo Municipal Vox nos separa un abismo ideológico en muchísimas cuestiones, nuestro Grupo Municipal también cree que la política debe servir para tender puentes en todo aquello que sea positivo para nuestros vecinos y vecinas. Cuando una propuesta puede beneficiar al Alcaudete, mejorar sus oportunidades y reforzar nuestra cultura, encontrarán al PSOE dispuesto a dialogar, colaborar y trabajar desde la responsabilidad institucional que ejercemos. Gracias, señora concejala. Para terminar el turno de intervención, tiene usted la palabra. Señorías, hoy no estamos pidiendo un privilegio ni un capricho, estamos pidiendo justicia para un pueblo que lleva décadas formando músicos sin el respaldo institucional que merece. Alcaudete no parte de cero, tiene tradición, tiene banda, tiene cantera y tiene demanda. Lo único que falta es que la Junta de Andalucía reconozca oficialmente lo que ya existe. Negarse a esta moción sería decirle a nuestros jóvenes que su esfuerzo vale menos que el de otros municipios. Y de luego, eso no lo vamos a aceptar. Por responsabilidad, por cultura y por futuro, Alcaudete merece su Conservatorio Elemental de Música. También informar que el día 11 del pasado mes, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, presentó esta proposición no de ley para la creación del Conservatorio Elemental en Alcaudete. Gracias.
aceptar Excepto la enmienda, pues entiendo que también la corporación tiene que dar un paso. Es que son los para pasos crearse. a seguir, vamos, que Perfecto. no es... Estupendo por nuestra parte. ¿Vale? No, Pasamos, no, por lo tanto, a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, urgencia. Y en este punto se han presentado 3 mociones. Una la cito por el orden en el que ha sido presentada. Una del Grupo Municipal Vox, presentada para solicitar la equiparación de la rebaja de módulos fiscales para todo el olivar jiennense. Otra presentada por el Grupo Popular por una mejora de la fiscalidad para el sector del olivar de Alcaudete y toda la provincia de Jaén. Y por último, la presentada por el Grupo Municipal Socialista para exigir a la Junta de Andalucía una rectificación en la determinación de municipios en la aplicación informática habilitada para ello por el Ministerio de Agricultura, que ha dejado a agricultores de 47 municipios de la provincia de Jaén sin poder beneficiarse de las reducciones de los módulos del IRPF realizadas por el Gobierno de España. Procede su inclusión en el orden del día de estas 3 ¿Puedo hacer urgencias. un inciso, señora alcaldesa? Esta moción la hice el fin de semana pasado. Esta semana he tenido muchas reuniones y tengo mucha más información, porque me gustaría ampliar la moción, si es posible. Bueno, Es la misma, simplemente que se va a ampliar varios puntos, no tiene nada más. por mi grupo no existe ningún inconveniente. Como usted la va a leer aquí, se va a incluir por urgencia. No. Pero es totalmente legal, ¿eh? Se puede modificar Por a eso. la hora de leerla. Perfecto, pues entonces votamos a favor de la inclusión de las 3 mociones. Venga, pues comenzamos por el orden en el que ha sido presentada y tiene usted la palabra. Bueno, gracias, señora alcaldesa. El olivar constituye el principal motor económico, social y laboral de la provincia de Jaén, y especialmente de municipios como Alcaudete, donde cientos de familias dependen directa o indirectamente del sector agrícola y de la producción de aceite de olivar. Durante la campaña 2025, el sector olivarero ha sufrido importantes dificultades derivadas de circunstancias excepcionales, entre ellas las adversidades climáticas, el incremento de costes de producción y las consecuencias económicas que afectan gravemente a la rentabilidad de la explotación agrícola. Con fecha 18 de mayo de 2026 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden de Hacienda 484 relativa a la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el sistema de módulos del IRPF para actividades agrícolas afectadas por circunstancias excepcionales. Sin embargo, dicha orden establece diferencias entre municipios de la provincia de Jaén respecto a la actividad de productos del olivo, dejando fuera a numerosos términos municipales que han padecido exactamente las mismas circunstancias que aquellos sí beneficiados por una mayor reducción fiscal. Existen incoherencias técnicas evidentes en la distribución de los tramos de reducción. Municipios fronterizos con condiciones agroclimáticas, productivas y de mercado equivalentes reciben tratamientos fiscales muy distintos, sin que se aprecie justificación técnica suficiente. Esta situación supone un agravio comparativo injustificado entre agricultores de una misma provincia, especialmente en un territorio que presenta una evidente homogeneidad agroclimática y productiva en materia del olivar. Además, existe un problema técnico importante en el sistema utilizado para calcular la producción media por municipio que perjudica especialmente al Alcaudete. Los datos empleados para determinar la producción municipal se basan en gran medida en lo que muele la almazara ubicada en cada término, pero no siempre se identifica correctamente el origen real de la aceituna. En municipios como Alcaudete, esto genera una evidente distorsión estadística, ya que parte de la producción morturada procede de otros territorios, incluyendo provincias como Córdoba, Granada o incluso Extremadura, además de numerosos municipios limítrofes. Es decir, las cifras finales de morturación atribuidas al Alcaudete no reflejan exclusivamente la producción de los olivareros alcaudetenses, sino también entradas de aceituna ajena al término municipal. Sin embargo, a efectos fiscales, el Ministerio toma esos datos agregados como referencia para valorar la situación productiva del municipio. Esto provoca que Alcaudete aparezca artificialmente como un municipio con una capacidad productiva superior a la real, quedando en desventaja frente a otros municipios de la provincia donde la producción registrada sí coincide casi exclusivamente con aceituna de su propio término municipal. Por tanto, el criterio utilizado resulta claramente injusto para municipios con fuerte actividad industrial oleícola y capacidad de atracción de producción externa, como ocurre en Alcaudete. No se puede penalizar fiscalmente a los agricultores locales por el simple hecho de que su almazara trabaje en aceituna procedente de otros lugares. Precisamente por ello es necesario que el Ministerio revise los criterios técnicos empleados y tenga en cuenta no solo la morturación total registrada, sino también el origen real
de la producción agrícola correspondiente a cada término municipal. Desde Cooperativas Agroalimentarias de Jaén ya se ha solicitado formalmente al Gobierno de España la modificación de dicha orden para incluir a todos los municipios afectados, reclamación que consideramos justa, razonable y necesaria para garantizar la igualdad de trato entre agricultores. El Ayuntamiento de Alcaudete no puede permanecer ajeno a una problemática que afecta de manera directa a nuestros vecinos, cooperativas y explotaciones agrícolas. Por todo ello, el Grupo Municipal Vox propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, mostrar el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcaudete a la reivindicación de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén para que se modifique la Orden de Hacienda 484 y se aplique una equiparación territorial en la rebaja de módulos fiscales para todo el olivar de jienense. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de España a que adopte las medidas normativas necesarias para modificar de forma urgente la Orden de Hacienda 484 del 14 de mayo, por la que se modifican los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, a fin de incluir al municipio de Alcaudete en la reducción del índice de rendimiento aplicable al cultivo del olivar al 0,13, equiparándolo a los municipios limítrofes que sí han sido incluidos en dicha reducción, corrigiendo así el agravio comparativo existente. Tercero, instar al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de España a incluir a la totalidad de los municipios de la provincia de Jaén en la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a la actividad de productos del olivo, evitando agravios comparativos entre agricultores de una misma provincia. Cuarto, instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a hacer públicos los criterios técnicos completos utilizados para la asignación de cada municipio a los distintos tramos de reducción de módulos fiscales aplicables a la actividad del producto del olivo, con el fin de garantizar la máxima transparencia, objetividad e igualdad de trato entre los municipios de la provincia de Jaén. Quinto, instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a que no se tenga en cuenta exclusivamente las pérdidas de rendimiento superiores al 30% derivadas de circunstancias excepcionales, sino también a otros factores determinantes que afectan gravemente a la rentabilidad de la explotación agrícola, tales como el incremento de los costes de producción, la evolución del IPC, el encarecimiento de suministros y servicios agrícolas, así como la caída de los precios en origen del aceite de oliva. Sexto, instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que cualquier corrección o modificación derivada de la revisión técnica de los módulos fiscales para la actividad de productos del olivo tenga aplicación con efectos retroactivos sobre las declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2025 a presentar en 2026, garantizando así que ningún agricultor resulte perjudicado por una posible rectificación posterior de los criterios aplicados. Séptimo, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Subdelegación de Gobierno en Jaén, a la Diputación Provincial de Jaén y a Cooperativas Agroalimentarias de Jaén. Gracias. Gracias, señor concejal. ¿Alguna intervención? Yo sí. ¿Interviene tú? Me da igual, como quiera. Muchas gracias, señora alcaldesa. Ahora, como bien dice el señor Aranda, esta orden de Hacienda es injusta. Crea una gran desigualdad entre nuestro pueblo y los pueblos vecinos. Y es un agravio para un pueblo que vive en gran parte del olivar de secano, de baja productividad, con unos costes agrícolas que se han duplicado en los últimos años. Y además, donde estamos viendo cómo los jóvenes abandonan o malvenden las fincas familiares por la falta de rentabilidad. También, una vez asesorados, es totalmente cierto que en Alcaudete estamos teniendo un problema de molturación porque hay una gran empresa que está trayendo aceitunas de muchos lugares de la provincia, de la comunidad, incluso de Extremadura, y que muelen más de 5 millones de kilos y que nos están sonando positivamente para el nivel de molturación y, por tanto, reparte esos kilos entre todos los agricultores, lo que crea un gran desequilibrio en la renta mínima. Y luego también que llevamos 2 años molturando en la cooperativa Virgen del Perpetuo Socorro la aceituna de la cooperativa de las Casillas, que también entra una cantidad importante. Todo esto ha hecho que los números hagan que nos bajemos por debajo de ese 30% y nos hayamos quedando fuera en ese umbral de rentabilidad y en esa parte que es una adicional para el mínimo que pedíamos. Pero también vemos y sentimos desde la lejanía un gobierno de España que viene a vendernos y que nos regalan subvenciones con una mano y con la otra nos hacen pagar el doble del IRPF de los pueblos que nos rodean. Esto se tiene que haber estudiado porque tienen mecanismos en tiempo y forma. Y como dice en su moción, son los principales sectores agrarios, sindicatos agrícolas y las cooperativas los que están denunciando esta falta de equiparación entre los municipios de Jaén y sobre todo desde el nuestro con los de la zona geográfica. Por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Desde el Grupo Municipal Socialista
Vamos a votar en contra a su moción. Después, para no repetir argumentos, haré una exposición más extensa en respuesta también a la moción del Grupo Popular, porque comparten ustedes bastantes similitudes que me gustaría comentar, nos gustaría al Grupo Municipal comentar. Evidentemente que mostramos el apoyo institucional a todos los agricultores y agricultoras de nuestro pueblo y de toda la provincia, evidentemente no solo a COAG, pero usted y yo coincidimos en algo, nuestro grupo municipal y el suyo coinciden en algo, evidentemente, y es en exigir y reivindicar transparencia en los criterios e informes técnicos que se han elaborado. Solamente por la imprecisión que su moción demuestra con respecto a la entidad o a la institución que es responsable de elaborar esos informes, no lo podemos votar a favor, puesto que quien elabora los informes y quien determina los criterios técnicos que después se envían al Ministerio de Hacienda es la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Entonces, simplemente por esa imprecisión en la delimitación de competencias, mi grupo va a votar que no a su moción. ¿Puedo hablar? Yo, para terminar, quiero dejar claro que esta moción no busca enfrentamientos políticos ni entrar en una batalla entre administraciones. A nosotros nos preocupa una sola cosa: defender a los agricultores de Alcaudete y reclamar un trato justo para nuestro pueblo. Mientras algunos discuten de quién es la culpa, nuestros olivareros siguen soportando costes disparados, incertidumbre y una presión fiscal que no refleja la realidad que están viviendo. Hoy hemos demostrado además que existen dudas razonables sobre los criterios técnicos utilizados, especialmente en municipios como Alcaudete, donde la actividad de nuestras almazaras distorsiona los datos reales de producción y acaba perjudicando injustamente a nuestros agricultores. Lo que pedimos es sentido común, transparencia e igual de trato. No puede haber agricultores de primera y de segunda dentro de la misma provincia de Jaén. Esta corporación tiene la oportunidad de mandar un mensaje claro y unánime en defensa del campo alcaudetense. Esperamos que todos los grupos políticos apoyen esta moción, porque por encima de cualquier sigla están nuestros vecinos, nuestras cooperativas, el futuro de uno de nuestros sectores más importantes de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Pasamos, por lo tanto, a votación. Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Queda, por lo tanto, rechazada la moción del Grupo Vox. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 8, que es una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular por una mejora de la fiscalidad para el sector del olivar de Alcaudete y toda la provincia de Jaén. Tiene usted la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, se establece anualmente las instrucciones para el cálculo del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de personas físicas. Concretamente, la Orden 1347 de 2024, de 28 de noviembre, se determinan los signos, índices y módulos aplicables según el reglamento de IRPF para el método de estimación objetiva correspondiente, entre otros, a la actividad económica de agricultura, ganadería y forestal, y las cuales representan una gran parte de la economía de la provincia de Jaén. Un año más, con el establecimiento de estos índices, se ha puesto en manifiesto que el actual Gobierno de España no defiende los intereses de estos importantes sectores económicos, ya que han continuado estableciendo el 0,26 como índice aplicable, lo que denota que el Gobierno socialista es ajeno al aumento de los costes de producción que hace muy difícil la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la actividad forestal. En la provincia de Jaén, este aumento de costes se aprecia en mayor medida en el sector del olivar y, por lo tanto, en una economía de miles de familias jiennenses que repercute negativamente en la riqueza de los 97 municipios de la provincia. Tras esta normativa del Ministerio de Hacienda por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se remitió una circular de coordinación a las comunidades autónomas en la que se establecía la posibilidad de que se emitieran informes autonómicos fundamentados en criterios técnicos para solicitar reducciones de los índices por causas excepcionales que deberían de justificarse de forma fehaciente. Es, por tanto, el Ministerio de Agricultura quien establece qué situaciones excepcionales entiende que pueden motivar la petición de una reducción de los índices y quien señala cuándo se consideran situaciones excepcionales para que las comunidades autónomas aporten la justificación de sus peticiones. De esta forma, por ejemplo, el Ministerio señaló que para solicitar la reducción de módulos por el motivo de bajas cosechas se debería hacerse
haberse producido una reducción de su rendimiento productivo igual o superior al 30% respecto a la media de los 3 últimos años, a nivel autonómico, provincial o municipal. Con esas premisas, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía se realizó un informe en el que se solicitaban determinadas reducciones. Entre ellas vamos a destacar las que afectan a la provincia de Jaén. No sin antes reseñar que estas peticiones eran las que, al amparo de las directrices marcadas siempre por el Gobierno de España, eran susceptibles de solicitarse. Por una parte, se solicitó una reducción desde el 0,26 al 0,17 para toda la actividad de productos del olivo y aplicable a todos los municipios de la provincia de Jaén. Esta propuesta se fundamentaba en el incremento de los costes de producción, aumento del insumo y en especial del combustible debido a conflictos bélicos. Además, se realizó una petición de reducción del módulo para 23 municipios de la provincia por haberse visto reducida su producción en los productos del olivo, pasando del 26 al 0,18, del 0,26 al 0,18. Y por el mismo motivo a otros 5 municipios que tuvieron mayores pérdidas de producción y que pasarían con la reducción sometida a un módulo del 0,9 y otros 3 que pasarían al 0,05. Por último, para 19 municipios, términos municipales de la provincia, se solicitó la reducción al 0,13. En definitiva, tras estas peticiones basadas en los criterios que estableció el Ministerio, nos encontramos con una orden 484-2026 de 14 de mayo, curiosamente publicada por el BOE el lunes 18, tras la celebración de las elecciones autonómicas, en las que se deja sin atender la petición general para toda la provincia que había solicitado y justificado la Junta de Andalucía, y si se admiten las reducciones que afectan a 50 poblaciones de la provincia que estaban fundamentadas por las pérdidas de producción superiores al 30% y que era el requisito impuesto por el Ministerio. Desde el Partido Popular creemos que es injusto que desde el Ministerio de Agricultura, conocedor de las graves dificultades que atraviesa el sector olivarero y de los altos incrementos de coste de producción, no se haya tenido en consideración la petición de la Junta de Andalucía para aplicar la reducción de los módulos de IRPF que hubiera sido de aplicación general para toda la provincia. Por ello creemos que se hace necesario exigir una inmediata rectificación al Gobierno en su conjunto para que, por una parte, el Ministerio de Agricultura rectifique su informe y que admita la petición autonómica para aplicar una reducción del 0,26 al 0,17 a todos los olivareros de la provincia. Y al mismo tiempo reivindicar al Ministerio de Hacienda que para la declaración del IRPF de la renta de 2025 se proceda a modificar la orden 484 de 2026 y se aplique una reducción general para toda la provincia y para todos los productos del olivo al 0,17. Al mismo tiempo, desde el Partido Popular reivindicamos que, dado que el crecimiento de los costos de producción ha devenido en una gran situación estructural y, por lo tanto, poniendo en riesgo la rentabilidad del cultivo del olivar, es el momento de reivindicar al Gobierno de España que afronte un compromiso de rebaja de la fiscalidad a nuestros olivareros y para ello se hace necesario exigir que de cara a los próximos ejercicios el Ministerio de Hacienda, a la hora de elaborar la orden por la que se determinan los signos, índices o módulos de la actividad en régimen de estimación objetiva, proceda a establecer un módulo ajustado a la realidad de los costes y rentabilidad del olivar y en general de la actividad agrícola, ganaderas, forestales, y no como hasta ahora ha hecho y se ha establecido unos índices muy alejados de las rentabilidades reales de esta actividad económica. Para el caudete, esta disminución no ha sido acorde a la de las poblaciones que nos rodean, a las que sí se aprueba una reducción muy significativa, pasando el tipo impositivo del 0,26 al 0,13. Son poblaciones como Baena, Almedilla, Fuentetojar, Luque, Suero, Castillo, Lucubín, Martos, Torre del Campo, Priego o Castro del Río. Por lo que, al dejar al caudete fuera de estas reducciones de tipo al 0,13, no se está cumpliendo el principio de zona geográfica descrito en la orden a la que hemos hecho referencia y, por tanto, perjudica a nuestro pueblo sin ningún tipo de explicación, lo que vemos como una medida injustificada y discriminatoria. Esta exclusión de nuestro pueblo y sus pedanías es inexplicable para los vecinos que tienen explotaciones agrarias colindantes con otras que van a cotizar el IRPF a la mitad de las suyas por pertenecer a otro municipio.
Por último, desde el Grupo del Partido Popular queremos realizar otra reivindicación justa y equitativa. Es en relación a la tributación de las ayudas que van a recibir los agricultores y ganaderos tras el tren de borrasca de los meses de enero y febrero. No entendemos cómo las ayudas procedentes del Gobierno de España se han declarado exentas de tributación y, por el contrario, las ayudas que concede la Junta de Andalucía van a tener que tributar. De esta forma, el dinero que la Administración autonómica ha destinado con mucho esfuerzo para aliviar la delicada situación que muchos agricultores y ganaderos han vivido con las lluvias y de esta forma paliar en parte las pérdidas sufridas, ahora en un importante porcentaje no llegarán a sus verdaderos damnificados, sino que se irán a las arcas de la Hacienda estatal. Una situación totalmente injusta y que exigimos que se modifique para que el dinero llegue a los agricultores y de esta forma poder garantizar sus rentas. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular de esta corporación propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que adopte las medidas normativas necesarias para modificar de forma urgente la Orden de Hacienda 484/2026 de 14 de mayo para que se modifiquen los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva de IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por las diversas circunstancias excepcionales, a fin de incluir la reducción solicitada por la Junta de Andalucía para aplicar un índice de rendimiento del 0,17 a todos los agricultores de productos del olivo en todos los municipios de la provincia de Jaén, en base al aumento de los costes de producción. Segundo, reclamar al Ministerio de Hacienda que de cara a futuros ejercicios económicos se proceda a la modificación de los métodos para la estimación objetiva del IRPF, a fin de que los índices y módulos aplicables a los rendimientos agrícolas, ganaderos y forestales sean más reales y más ajustados a la situación real que sufren los agricultores y ganaderos por la importante subida de los costos de producción. Tercero, requerir al Gobierno de España para que de forma urgente apruebe las medidas necesarias para que todas las ayudas que perciben los agricultores y ganaderos procedentes de cualquier administración en concepto de los daños causados por el tren de borrasca de los meses de enero y febrero de este año no tengan que tributar por el IRPF, tal como ocurre con las ayudas que concede la Administración Central. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio de Hacienda y a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a los portavoces de los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía, a las organizaciones agrarias y a cooperativas agroalimentarias, a los alcaldes y alcaldesas de los 97 municipios de la provincia. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Sí, según he escuchado, quieren ponerle el 0,17 a todos los municipios de la provincia. Entonces veo que es un agravio comparativo a los que ya le han dado menos porcentaje. Así que me gustaría meter una enmienda a la moción del PP. Y sería sustituir el punto primero por el siguiente texto. Instar al Gobierno de España a que adopte las medidas normativas necesarias para modificar la forma urgente la Orden de Hacienda 484, por la que se modifican los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, a fin de a. Aplicar un índice general del 0,17 para todos aquellos municipios de la provincia de Jaén que no han sido incluidos. Mantener las reducciones ya aprobadas para aquellos municipios a los que se le haya reconocido un índice inferior al 0,17. Incluir expresamente al municipio de Alcobendas en la reducción al índice del 0,13, equiparándolo a los municipios limítrofes de la misma zona geográfica a los que sí se le ha aplicado dicha reducción, corrigiendo así el agravio comparativo existente para los agricultores de nuestro municipio. Gracias. Gracias, señor concejal. Paso, por lo tanto, a exponer el posicionamiento del Grupo Socialista con respecto a la moción del Grupo del Partido Popular, adelantándole que, como ustedes habrán podido deducir, y dados los términos en los que está planteada su moción, no podemos aprobarla. Iré aludiendo poco a poco en este turno también a algunas cuestiones que han sido planteadas, como he señalado anteriormente, por el portavoz del Grupo Vox. En el segundo párrafo, y esta es una de las razones por las que no podemos aprobar la moción del Grupo Popular,
ustedes dicen, y cito literalmente, que el actual Gobierno de España no defiende los intereses de las actividades económicas de la agricultura, la ganadería y forestal. Y añaden, y sigo citando, que el Gobierno socialista es ajeno al aumento de los costes de producción que hacen muy difícil la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Esto no es verdad y, por lo tanto, solo con esto ya justificamos el voto negativo de nuestro grupo a esta moción. Yo estoy segura, estoy plenamente convencida de que ustedes habrán leído el Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero. Este decreto y las medidas que contiene para paliar los daños del temporal en Andalucía y en Extremadura, que ha movilizado más de 7.000 millones de euros, de los que las grandes beneficiarias son, y es de justicia, la ganadería y la agricultura, son las actividades económicas que ustedes mencionan, esas las más beneficiadas. Y además es que en pocos días nuestros agricultores y agricultoras van a ver ingresada en sus cuentas una ayuda histórica por parte del Gobierno de España, las mismas sobre las que ustedes sembraron dudas para que la gente no las pidiera y las mismas que quizá algunos de ustedes y la inmensa mayoría de sus votantes, estoy convencida, habrán solicitado. Anuncio asimismo en este pleno, porque hoy es el día para anunciarlo, es la mejor noticia que podíamos recibir hoy, que el Gobierno de España va a ingresar en la cuenta de nuestro ayuntamiento un anticipo de 4.161.253,28 euros. Repito, 4.161.253,28 euros para rehabilitar todas las infraestructuras dañadas por el temporal, muchas de las cuales se van a beneficiar nuestros agricultores y agricultoras en todo el término municipal de Alcaudete. Aquí teníamos la resolución, me complace anunciarla porque es una gran noticia para nuestro pueblo y, por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la afirmación con la que ustedes abren su moción. Habrá ampliación de esto que les estoy diciendo e información más detallada la semana próxima para que toda la ciudadanía esté plenamente informada. Como les he dicho, aquí está la resolución del Director General de Cooperación Autonómica y Local del Gobierno de España. A estos más de 4 millones de euros habría que sumarle los tristes 37.000 euros que nos ha concedido la Junta de Andalucía para ayudar a nuestros agricultores y agricultoras a paliar los daños del temporal. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre y digamos las cosas con precisión y exactitud. Pero vamos a retrotraernos al origen de la propuesta, porque muchas veces nos perdemos en acusaciones, en determinar responsabilidades, pero es que el origen de la propuesta de la reducción de los módulos del IRPF por las pérdidas de producción superiores al 30% es una medida recogida en el Real Decreto Ley que acabo de mencionarle e impulsada por un Gobierno socialista. Me congratula que ustedes la vean muy buena porque realmente lo es. Pero paradójicamente, y esta es la segunda razón por la que no podemos apoyar su moción ni la moción del Grupo Vox, ustedes ni exigen ni piden nada a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ni el Grupo Vox ni el Partido Popular. Porque resulta extraño, ¿no? Resulta paradójico, porque yo creo que la Consejería de Agricultura tiene mucho que ver y tiene mucho que hacer en todo este asunto y simplemente por una cuestión competencial que está regulada así en los estatutos de autonomía y en la delimitación del marco de competencia de cada administración. Esta misma mañana, alcaldes y alcaldesas socialistas de toda la provincia nos hemos desplazado a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, exigiendo algo muy simple, algo que llevamos semanas exigiendo: información y transparencia. Hemos remitido cartas, asimismo, a la Consejería de Agricultura solicitando la revisión de la relación de municipios que esa consejería remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También, por supuesto, hemos solicitado la incorporación de nuestro municipio, Alcaudete, y del resto de localidades de la provincia que se han visto afectadas en ese informe que envió la Junta de Andalucía, a fin de que sus agricultores puedan acogerse a esta rebaja fiscal en la presente campaña de la renta. Esta alcaldesa, asimismo, solicitó cita al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén en suplencia al día siguiente de la publicación de la orden del 14 de mayo. Pero, ¿por qué pedimos información y transparencia? Simplemente y en primer lugar
por una cuestión de competencia de las administraciones públicas. Podemos discrepar en todo, pero en el marco competencial no, porque es que es el que es. No nos lo hemos inventado ahora. Es la Junta de Andalucía la que tiene que remitir, no ahora, por esta ayuda del temporal del que ha propuesto el Gobierno socialista de España. No, todos los años la Junta de Andalucía tiene que remitir al Gobierno de España la relación de provincias, comarcas y municipios cuyos datos justifican la aplicación de reducciones en los índices de rendimiento neto del IRPF agrario. El documento que remitió la Junta de Andalucía, como era su competencia, repito, el Ministerio y que obra en mi poder, como seguramente también en el de ustedes, porque es como un documento público, únicamente incluye a 50 de los 97 municipios de la provincia en la reducción correspondiente al cultivo del olivar, pese a las dificultades económicas y productivas que han afectado de manera generalizada al conjunto del territorio provincial y entre esos municipios, evidentemente, nuestro municipio, Alcaudete. Por eso hoy nos hemos desplazado. Hoy, casi a las 2 de la tarde, era poco antes de las 2 de la tarde, hemos recibido una carta de la delegada del Gobierno en suplencia, doña Ana Belén Mata Soria, en la que se indica lo siguiente, y cito: en el caso de su municipio, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía incluyó al Caudete en la propuesta de reducción de índices remitida a mediados de febrero al MAPA para que se bajara al 0,18, pero no lo han asumido, claro, y es que la misiva es envenenada. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía pidió para todos exactamente lo mismo sin elaborar informes individualizados por municipio y por comarca, aun sabiendo que esa propuesta no podría prosperar, porque evidentemente habría municipios que necesitarían esa rebaja del 0,18 y otros que necesitarían muchísimo más. Cuando se concurre a una subvención y cuando se concurre a una ayuda, lo primero que hay que respetar es las reglas del juego y hacer informes individualizados, porque no es lo mismo la situación de un pueblo o de otro que de una comarca o de otra. Y de esa falta de rigor técnico, de aquellos lodos, pues ahora nos encontramos con estos barrizales. Y es que es así, acabo de repetirlo. Habría municipios que no podrían contentarse con ese 0,18% porque merecerían una bajada mucho mayor. Y seguramente habría otros que no necesitaran tanta bajada. Esto se llama crear expectativas porque queda muy bonito decir que lo hemos incluido a todos y luego nos encontramos con el mazazo. Hay que ser un poquito más serios y no levantar falsas expectativas en los agricultores y en la agricultora. Pero es que necesitamos conocer los criterios técnicos que han llevado a la elaboración de esa relación, porque la orden del 14 de mayo se basa en criterios técnicos y esos criterios técnicos, repito, los elaboran las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para ello. A ver si vamos a tener las competencias para lo que nos interesa y después no las vamos a tener para otras cosas. Esos criterios técnicos no pueden confundirse con interpretaciones. El Ministerio no realiza interpretaciones. Esos criterios solo puede facilitarlos la Junta de Andalucía. Como ayer mismo declaraba públicamente el secretario general de UPA Jaén, de la aplicación de esos criterios, de la falta de rigor en la aplicación de esos criterios, emanan hechos incomprensibles. Y cito las declaraciones que hacía el secretario general de UPA ayer. Estamos viendo que municipios con exactamente las mismas características, incluso limítrofes, a uno se le reduce a 0,18, a 0,13 o incluso a 0,05. Y esto es lo que ha pasado. En la misma carta que me ha remitido hoy mismo la delegada del Gobierno en suplencia, por fin, y tras la presión que creo que todos y todas los alcaldes afectados y alcaldesas afectadas hemos ejercido para obtener información, la Junta de Andalucía dice, y cito textualmente, y esto es, que los datos reales de producción de aceite de oliva de su municipio de la campaña 2025-2026 a 31 de marzo de 2026 han sido de 11.965.858 kilogramos. Y la media truncada de las últimas cinco campañas, dice la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, asciende a 14.071.722 kilogramos. En consecuencia,
la pérdida de producción real ha sido del 14,97%, muy por debajo del 30% exigido. Cito, termino de citar, ¿vale? ¿Y ustedes creen que con esas contradicciones que estamos viendo, con esa falta de rigor técnico, incluso en pueblos limítrofes, ustedes mismos aportan y con bastante rigor? Es una moción que ustedes se han documentado bien en ese sentido y que crea esos agravios comparativos en municipios, y con esta comunicación que recibimos hoy podemos conformarnos con ese mero dato de que no alcanzamos las pérdidas superiores al 30% cuando tenemos pueblos que simplemente nos falta poner un pie en el pueblo de al lado y sí se alcanza ese requisito impuesto por el Ministerio de Hacienda? Nos iremos de la mano de las organizaciones agrarias, por supuesto, para exigir más rigor a la Administración autonómica y para ver los informes que están detrás de esta carta. Ustedes han señalado cuestiones preocupantes con respecto a los datos de moturación de aceitunas, la influencia de empresas de fuera que pueden influir en los datos de producción. Corresponde a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía velar por que esas situaciones se corrijan y no se produzcan. Afortunadamente vivimos en un estado de la autonomía donde las competencias están muy claramente delimitadas y donde, afortunadamente, gracias al Estatuto de Andalucía, nuestra autonomía cuenta con competencias para desarrollar todo ese tipo de funciones. Una de las cuestiones que vamos a exigir para intentar remediar un poco esta situación es, de la mano de organizaciones agrarias como por ejemplo UPA, y teniendo en cuenta el daño irreparable que se ha hecho con este ir y venir de peticiones y de datos, se puede exigir, porque están delimitadas, que los datos se miren por comarcas agrarias. Yo creo que sería una salida excelente y que se corregirían muchos de los agravios que se han producido entre municipios limítrofes. Si se tiene en cuenta una comarca, yo estoy segura que esas injusticias podrían corregirse. Por último, y quiero terminar con esto, ya me he alargado demasiado, la tercera razón por la que no vamos a apoyar su moción, y como usted tiene turno de réplica, me gustaría que me respondiera, es porque incluye su moción información que es no veraz. ¿Cómo? Información no veraz, información que no es verdad. Y le digo, ustedes dicen en su moción que van a realizar otra reivindicación en relación a la tributación de las ayudas que van a recibir los agricultores y ganaderos tras el tren de borrascas de los meses de enero y febrero. Cito textualmente, dicen ustedes, no entendemos cómo las ayudas procedentes del Gobierno de España se han declarado exentas de tributación y, por el contrario, las ayudas que concede la Junta de Andalucía van a tener que tributar. ¿Podrían aclararme esto? Porque de nuevo lo remito a otro Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10/2026, en el que explícitamente, y quiero que esto quede claro, ¿vale? Sobre todo para los asistentes al Pleno y la ciudadanía que nos escucha, que se declaran exentas en IRPF las ayudas públicas, estatales, autonómicas o locales destinadas a compensar daños personales o materiales causados por catástrofes o emergencias declaradas, con carácter restitutorio y hasta el importe del daño. La propia Agencia Estatal de Administración Tributaria ha confirmado que las ayudas autonómicas quedan amparadas para la exención si su finalidad es compensar daños en vivienda, bienes y pérdidas esenciales. Igualmente, en su aplicación en Andalucía por las borrascas de 2026, quedan exentas de tributación hasta el daño acreditado, en cuantía hasta el daño acreditado, las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para explotaciones agrarias dañadas, daño en vivienda habitual, bienes esenciales o vehículos. Por favor, aclaren y sean rigurosos, porque la desinformación no nos está haciendo ningún bien. Muchas gracias. Muy bien, señora alcaldesa. Pues después de escucharla me queda más claro que nunca que era necesario presentar esta moción y presentarla aquí en Alcaudete, porque usted hoy acaba de votar en contra de una moción de 6 folios basándose en 4 puntos que no ha querido debatir o buscar llegar a un consenso, porque esta moción pretende un bien para Alcaudete. Esta moción está modificada con la que me mandó el partido buscando el bien para Alcaudete. Y le digo más, usted ha intentado desviar otra vez el foco, cosa a lo que es muy habitual. Intentando vendiéndonos ese libro de las ayudas que nos vienen de Madrid, o diciéndonos que nos van a ingresar en pocos días otras ayudas que prometió usted con el señor Egea,
en la Casa de la Cultura que no iban a ingresar para finales de abril. No es cierto. Bueno, si usted quiere, hacemos un consenso en las redes a ver los que fueron, si dijeron ustedes eso o no. También, La relación de también me lo puede beneficiarios- contestar en la Sí, próxima si me permite, debate. le interrumpo un segundo nada más, no me gusta, pero tengo Bueno. que hacerlo. Se dijo en esa reunión que la relación de beneficiarios se aprobaría a finales de abril. Bueno, pues los asistentes así me lo han confirmado. Yo No, lo y han escucharía sido bien. muchos, de verdad. Se lo tengo que decir así. Siento Y es que lo de- ustedes... discúlpeme. Gracias, no pasa nada. Sí, el debate. A mí me gusta el debate vivo, tampoco me molesta. Y es que ustedes, mire usted, ustedes desde el Grupo Socialista hacen política partidista en Alcaudete desde hace mucho tiempo. Ya votaron en contra cuando pedimos la moción de la reducción fiscal para los autónomos hace un par de meses. Y defendieron unos principios que después ha desmentido la Unión Europea, animando a que esto se llevara a cabo para aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros. Pues también votaron en contra, cuando nosotros veníamos a defender a los autónomos de Alcaudete. Ahora volverá a posicionarse en contra de una realidad. Y por mucho que intente retorcer el debate, hay unas cosas que están muy claras. Nosotros todo lo que hemos pedido viene directamente del Ministerio de Hacienda. Mire, la competencia del IRPF es del Gobierno de España. Quien fija los módulos es el Ministerio de España. Quien aprueba la orden es el Ministerio de Hacienda. Y quien rechazó la reducción general propuesta por Andalucía fue el Gobierno de Pedro Sánchez. Y aquí le muestro que está en la consejería el comunicado donde se pidió la reducción a todos los pueblos de Jaén al 0,18. Y está Ya lo he dicho colgado. yo. Y lo ha visto, ¿no? ¿Verdad? Y entonces esto no será mentira porque es un documento oficial. Lo No he creo. dicho, lo he comentado. Vale. Pues nosotros, en Alcaudete, hemos tenido la mala suerte, como le hemos explicado antes el señor Aranda y yo, de que tenemos producciones que no dependen de nuestro municipio. Pero eso, quien las conoce exactamente es el Ministerio de Hacienda. Vuelvo otra vez al Ministerio de Hacienda, donde se declaran y donde se pagan los impuestos de los kilos que allí se venden y se compran. Ahí es. Y se multuran con nombres y apellidos de personas en concreto. Y es donde hay esa posibilidad de hacerlo. La delegación o la consejería lo que hizo fue pasar los datos generales y pedir que se hiciera una apuesta aparte de reducción según que se fija en el Real Decreto que estamos hablando cuando se tiene una pérdida de más del 30%. Así que yo lo que veo es que usted tiene una notable insensibilidad porque se podía haber llegado a un acuerdo con nuestra moción para Alcaudete y la verdad es que no entendemos por qué ustedes votan en contra de unos agricultores que le estamos pidiendo que se le baje el IRPF, que se le modifique el 0,26 para próximos años y que se le dé la garantía de que no van a tributar, por eso que usted dice que no tributan por ley, que ya me informaré, como que está claro. Si no lo sé, no me voy a meter aquí en la IA a mirarlo. No, en la IA no, infórmese de Y la- ustedes rechazan todo esto que nosotros venimos buscando un bien para nuestros agricultores. Y le digo de verdad, esto demuestra el desconocimiento de ustedes por el campo, demuestra la distancia que tienen con los trabajadores del campo y los autónomos de nuestro pueblo, y hay que decir que nosotros seguiremos trabajando porque cada vez estamos más preparados para tener la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos. Y al referente, al señor Aranda, quizás la moción no contemple ese punto que usted dice, que se puede, sin ningún problema, podemos aceptar la enmienda, aunque ya vemos que no va a salir para adelante. Pero bueno. Pasamos, por lo tanto, a votación. Votos a favor de la moción del Grupo Popular. Votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada la moción. Pasamos, por lo tanto, si no hay otra urgencia, creo recordar, al último punto del orden del día, que es el punto de ruego y pregunta. La moción, perdón, disculpen, es que como en el orden del día esta se presentó por urgencia y no vienen recogidas, ¿vale? Yo creo que el debate ya se ha producido, pero bueno, en coherencia con la presentación por los demás grupos de sus mociones y demás, el Grupo Municipal Socialista va a dar lectura a la suya y antes, por supuesto, de leer la moción, quiero destacar
que no soy insensible con los agricultores y agricultoras, pero sí soy intolerante a las informaciones parciales y sesgadas y que no Yo hacen me he justicia remitido a la información que está en la realidad. consejería, señora Es que alcaldesa. decimos algunas cosillas y un poco feillas, lo de insensibilidad con los agricultores, viniendo uno de donde viene, pero bueno, pasamos a defender la moción. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de mayo la orden de AC 484-2026 de 14 de mayo, por la que se modifican los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales durante el ejercicio 2025. Esta medida, impulsada por el Gobierno de España, supone un importante alivio fiscal para miles de agricultores y ganaderos que sufrieron un año especialmente duro, marcado por la sequía acumulada, el incremento de los costes de producción, las altas temperaturas, los fenómenos meteorológicos adversos y la inestabilidad de los mercados por la guerra. La provincia de Jaén, cuya economía, empleo y cohesión social están profundamente ligadas al olivar, ha padecido especialmente estas dificultades. Muchos agricultores y agricultoras han tenido que afrontar una reducción de la rentabilidad de su explotación. Sin embargo, y pese a esa realidad ampliamente conocida en el conjunto de la provincia, 47 municipios jiennenses han quedado fuera de las reducciones específicas aplicadas al olivar, generando una profunda preocupación e indignación entre los agricultores y agricultoras afectados. Conviene recordar que el procedimiento administrativo establece que son las comunidades autónomas quienes deben remitir al Ministerio de Agricultura los informes técnicos de los diferentes municipios, justificando las pérdidas de rendimiento superiores al 30% derivadas de circunstancias excepcionales. Por tanto, la inclusión o exclusión de municipios en la propuesta de reducción de módulos depende directa y únicamente de la información trasladada por la Junta de Andalucía a través de la aplicación informática habilitada para ello. Resulta incomprensible que municipios vecinos con condiciones agrícolas similares y afectados por las mismas adversidades hayan recibido un trato distinto sin que hasta la fecha se haya explicado por el Partido Popular que gobierna la Junta de Andalucía los criterios utilizados. Desde el Grupo Socialista consideramos que ningún agricultor ni agricultora puede sentirse abandonado por las administraciones públicas. Detrás de cada explotación agrícola hay familias enteras que viven del campo, pequeños productores que sostienen nuestros pueblos y generaciones que siguen apostando por el medio rural pese a las enormes dificultades. No se trata de confrontar territorios ni agricultores de unos municipios con otros. Se trata de defender la igualdad, la justicia y el derecho de todos los olivareros jiennenses a recibir un trato justo y coherente con la realidad vivida en el campo durante 2025 y poder beneficiarse, vivan en el municipio que vivan, de ese nuevo balón de oxígeno que el Gobierno de España ha inyectado al campo jiennense. Por ello, entendemos que la Junta de Andalucía debe actuar con responsabilidad, rectificar de inmediato los informes remitidos y corregir una situación que está perjudicando gravemente a decenas de municipios de la provincia de Jaén. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcaudete propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a rectificar de manera inmediata la determinación de municipios a través de la aplicación habilitada para ello, remitido al Ministerio de Agricultura sobre la reducción de módulos del IRPF correspondiente al ejercicio 2025, incorporando a los municipios de la provincia de Jaén que han quedado excluidos. Segundo, exigir a la Junta de Andalucía que haga públicos los criterios técnicos utilizados para determinar la inclusión de unos municipios y la exclusión de otros, garantizando la máxima transparencia y objetividad en un asunto que afecta directamente a la economía de miles de familias jiennenses. Tercero, mostrar el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de Alcaudete a los agricultores y agricultoras de nuestro pueblo y de la provincia, que una vez más están demostrando un enorme esfuerzo y compromiso con la principal actividad de nuestra provincia y de la vida en el medio rural. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Diputación Provincial, al Consejo Provincial del Aceite del Olivar, a las organizaciones agrarias más representativas y a los ayuntamientos afectados. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Desde nuestro grupo municipal compartimos la preocupación de los agricultores y olivareros de Alcaudete y de toda la provincia de Jaén ante la exclusión de numerosos municipios de la deducción de los módulos de IRPF correspondientes al ejercicio 2025.
Sin embargo, esta moción parte de una premisa equivocada al intentar responsabilizar exclusivamente a la Junta de Andalucía de una decisión cuya resolución final corresponde al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Y conviene dar un dato muy importante. Existe un documento remitido de la Junta de Andalucía en el mes de febrero solicitando expresamente la aplicación del índice 0,11 para toda la provincia de Jaén, reconociendo así la situación excepcional sufrida por el conjunto del olivar jiennense. Por tanto, si finalmente numerosos municipios han quedado excluidos, lo lógico y lo responsable sería exigir explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre cuáles han sido los criterios técnicos, económicos y administrativos utilizados para rechazar parcialmente esa propuesta realizada por la Junta de Andalucía. Pues si la Junta solicitó la reducción para toda la provincia, alguien tendrá que explicar por qué el Gobierno de España decidió dejar fuera decenas de municipios jiennenses, pese a compartir las mismas dificultades, sequía, bajo rendimiento, incremento de costes y pérdida de producción. Los agricultores no merecen convertirse en objeto de confrontación política entre administraciones, merecen transparencia, rigor y soluciones. Además, seguimos insistiendo en que el sistema de cálculo empleado presenta importantes deficiencias, especialmente en municipios como Alcaudete, donde la producción morturada en Almazara no siempre se corresponde exclusivamente con aceituna procedente del término municipal, distorsionando así los datos utilizados para determinar las reducciones fiscales. Nuestro compromiso seguirá estando del lado de los agricultores, defendiendo un sistema justo, transparente y adaptado a la realidad del campo jiennense. Lo que yo veo también aquí que estamos en medio de entre la Junta, el Gobierno, y los que salen siempre perjudicados son los mismos, los agricultores. Yo la transparencia se la pido tanto a la Junta de Andalucía como al equipo de Gobierno, al Ministerio de Hacienda, porque yo entiendo que tanta culpa tiene uno como otro, porque uno hace el informe, pero los que lo dan el equipo es el Ministerio de Hacienda, por lo cual ni toda la culpa es de un sitio ni del otro, es lo que yo entiendo. Gracias. Gracias, señor concejal. Tiene Muchas usted la gracias. palabra a continuación. Bueno, seguimos con el debate, señora Caballero. Vaya marrón que le ha caído hoy, ¿eh? Con la cagada de su Ministerio de Hacienda y su Gobierno de España. Vaya marrón que le ha caído hoy, de verdad. Nuestro voto será en contra, como no puede ser de otra forma, su moción. En un ejercicio de rigor, si me deja, después si quiere dejo la palabra, si además la tiene, yo sé que va a acabar bien. Y transparencia frente al intento de confusión de nuevo del Grupo Socialista. Con lo fácil que hubiera sido sentarnos los portavoces y llegar a un consenso y sacar un manifiesto en común para el Caudete. Eso es así, es como usted empezó esta legislatura, pero ha cambiado mucho. Y es una pena, porque estamos perdiendo al final. Están perdiendo nuestros vecinos, nuestros ciudadanos. La Junta de Andalucía hizo su trabajo y lo hizo bien. Defendió Jaén enviando una propuesta de máximo, una propuesta al Ministerio donde ya ha dicho que pedía la rebaja que he dicho, del 0,26 al 0,17, y no me voy a repetir. Pero es que ustedes me van diciendo que nosotros hemos dejado a pueblos sin las ayudas, sin esa reducción de IRPF, que es totalmente falso, que no podemos engañar a nuestros ciudadanos, que ese 30% lo saca el Ministerio de Hacienda dándole un botón, que nos están mintiendo otra vez, dándole un botón, sí, señor Bernardo, dándole un botón sale lo que factura usted, yo y cualquier empresa y cualquier conjunto de empresas de una provincia. Por favor. Lo que la facturación la saca el Ministerio de Hacienda del tanto por ciento de aumento o decremento, se lo digo yo, por el IVA, entre otras cosas. Pero es que también me habla de la UPA. Lo de la UPA ya es un poco porque parece que va por el camino contrario, como el romano que lleva el paso cambiado. El resto de sindicatos y de organizaciones agrarias dicen una cosa y defienden lo que se está hablando aquí, la mayoría de los dos grupos políticos, Vox y Partido Popular. UPA, no sé por qué será, y más aquí en Jaén, siempre va por el mismo camino. Siempre va poniendo las piedras a los agricultores que van en contra del gobierno. Pues mire usted, señora, nosotros estamos aquí, la mayoría casi somos agricultores, o tenemos algo que ver con el campo, defendemos el bien común y no estamos aquí para hacer solo política partidista, que también tenemos que hacerla porque defendemos nuestros partidos. Pero lo de usted ya clama al cielo. Se lo digo con toda sinceridad y con toda, como usted me conoce, sin ánimo de hacerle daño, sin actitud, como dice mi compañero. El daño ya me lo ha hecho usted cuando ha dicho que tengo insensibilidad hacia la situación de más me ha hecho usted en sus vídeos y no me he quejado. Agricultores y agricultoras. No entiendo a qué se refiere con los vídeos, no sé a qué vídeo se refiere. Yo creo que jamás en ningún vídeo he aludido a usted, cosa que usted a mí sí. Y simplemente el daño se ha hecho cuando ha dicho usted que tengo insensibilidad
cosa que no es cierta. Igual que también, pues bueno, en defensa de UPA diré que el sindicato, la Unión de Pequeños Agricultores, es la unión con la que la representación con la que yo me he reunido. Igual que esta mañana, se me ha olvidado decirlo, también he tenido ocasión de reunirme con COAG. Me ha entregado esta mañana COAG, no he tenido la ocasión de decirlo, la verdad, se me ha pasado, lo he atendido estupendamente bien, me han pasado su informe, sus datos, hemos estado aquí, pero considero que hacer acusaciones ya a representación de los agricultores, eso ya, en fin, es lo que nos hemos convertido. Repito, para cerrar esta intervención, en ningún momento se manifiesta insensibilidad con los agricultores, se manifiesta justicia con delimitar y explicar a la ciudadanía en la era de la desinformación quién tiene unas competencias y quién tiene otras. Creo que es legítimo hacerlo. Si ustedes querían haber hecho que esto fuera una declaración institucional, lo podían haber propuesto en la Junta de Portavoces. Ustedes saben que yo siempre estoy abierta a las propuestas que quieran hacer. En su momento no lo hicieron, pero lo que les puedo decir para cerrar mi intervención, que tengo yo el turno porque soy la proponente de la moción, y cierro, por lo tanto, las intervenciones sobre esta moción con esta consideración. Insensibilidad, cero. Se lo puedo garantizar. ¿Vale? Esta mañana estábamos en Jaén defendiendo con sensibilidad a los agricultores y agricultoras de nuestro pueblo y de los otros 47 que se han quedado fuera. ¿Vale? Pasamos, por lo tanto, a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada la moción. ¿Abstención? Vaya, hombre. Es que me faltan datos. Es que yo, el segundo informe de los polos del PP, yo ese no lo tengo. Yo tenía solo el de toda la provincia, entonces no tengo todos los datos. Ya, ¿vale? Pasamos, por lo tanto, al punto siguiente, que es el punto de ruego y pregunta. Y en este punto, antes de que se empiece el turno de ruego y pregunta, y al amparo de los artículos 46.2.e de la Ley de Base de Régimen Local y los artículos 91.2 y 3 y 97.5 del ROF, me gustaría esta noche hacer aquí una intervención antes del turno de ruego y pregunta, porque considero necesario que esta presidencia de la corporación realice una declaración a efectos de orden y de constancia institucional en relación con una cuestión suscitada en el pleno anterior durante el punto de dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía. En ese pleno yo me había comprometido a responder a la cuestión que ustedes planteaban y, por lo tanto, paso a responder a los comentarios y observaciones, por llamarlos de forma correcta y suave, que ustedes hicieron sobre los decretos de alcaldía 268 y 269, ambos de fecha de 23 de marzo de 2026, por los que se reconoció respectivamente a favor de don Valeriano Martín Cano y doña Inmaculada Olmo Sánchez el derecho al reintegro de gastos de defensa jurídica y representación procesal derivados de la diligencia previa número 147/2022, seguida ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real. Tristemente vivimos en la actualidad en lo que el Premio Princesa de Asturias de Humanidades Byung-Chul ha denominado, y no precisamente con connotaciones positivas, la época de la infocracia. Resulta terriblemente fácil diseminar informaciones inexactas y parciales, que son desinformaciones en suma, y en consecuencia, y lo que es peor, manchar la imagen y el honor de las personas. A la vera de los días preelectorales y tras su intervención en el Pleno Ordinario de abril, ustedes diseminaron en redes sociales contenido y comentarios cegados que tanto para mí como para el personal funcionario de esta casa concernido en los expedientes, así como para los indemnizados, resultan profundamente ofensivos e injustos. Ustedes pidieron acceso al expediente que llevó a la redacción de los citados decretos. Tuvieron acceso a toda la documentación con la máxima transparencia y celeridad posible, tal y como hacemos siempre. Eligieron no reunirse conmigo para ver el expediente en profundidad y hacerme preguntas tras haberlo consultado tanto a mí como al funcionariado implicado. Eligieron, como es típico en la época de la desinformación, el daño, porque créanme, a las personas se les hace mucho daño, y el ruido. Es muy fácil desinformar. Restituir la verdad es mucho más difícil, pero en justicia y en respuesta a su intervención en el pleno anterior he de intentarlo.
Quizá puedan ustedes difundir este corte del Pleno en su integridad, en el mismo espacio y por los mismos medios que difundieron el anterior. Les pido que lo difundan en su integridad, por favor. Antes de intentar restituir la verdad, que como digo, repito, es siempre penoso, difícil y complejo en los tiempos que corren, quiero subrayar que mi respeto por lo público y ante todo por el dinero y los fondos públicos es inconmensurablemente mayor de lo que ustedes jamás podrían llegar a imaginarse. Nunca, jamás podrían imaginarlo. Desde que entré en política en el año 2003, jamás nadie ha podido acusarme de nada, sencillamente porque no han podido hacerlo. Se cumplen pronto 3 años de alcaldesa sin que por decisión propia yo haya cobrado ni un sueldo, ni un kilómetro, ni una dieta, aunque legítimamente tenga derecho a hacerlo. Lo único que me llena de mi labor aquí es trabajar por mi pueblo y salir de aquí con el mismo honor con el que entré. Antes de intentar restituir la verdad, que repito, es siempre penoso, difícil y complejo en los tiempos que corren, quiero decirles que con sus comentarios no solo me ponen en cuestión a mí, que puedo ser, como usted se ha visto en sus palabras, su objetivo político, sino también a los funcionarios y funcionarias públicos que tramitan correctamente y conforme a la legalidad los expedientes administrativos conducentes a que se dicten decretos de alcaldía. ¿Ustedes creen sinceramente que aquí se puede manejar el dinero de cualquier manera? Si lo creen así, se equivocan. Restituyamos. Hay varios datos que tanto en su intervención plenaria como en el mundo de las redes ustedes no subrayan con la misma claridad e intensidad que otros, cegados, parciales y en consecuencia dañinos. Primer dato. Las indemnizaciones que reconocen los citados decretos se hacen conforme a un decreto aprobado por el Pleno del 23 de septiembre de 2021 por unanimidad de todos los grupos políticos, con los votos favorables del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Sí, con los votos favorables del Partido Popular, lo subrayo. En el apartado primero de dicho acuerdo, lamento alargarme, pero creo que lo que ha sucedido es lo suficientemente grave como para que lo explique con claridad. En el apartado primero de dicho acuerdo se acuerda literalmente, y cito, garantizar el reconocimiento de los cargos y empleados públicos de este ayuntamiento de un derecho de carácter individual de defensa jurídica y protección del propio ayuntamiento en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. Y sigo citando. Igualmente, se garantiza el reconocimiento de los cargos y empleados públicos de este ayuntamiento de un derecho de carácter individual de defensa jurídica cuando a estos, con la intención de menoscabar su dignidad, se atente con falsedad o temerario desprecio a la verdad y fueran objeto de imputaciones de hechos que, de ser cierto, constituirían infracción penal. Y concluye. En caso de archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria, el cargo y empleado público gozarán del derecho a la defensa jurídica con la finalidad de proteger y restituir su dignidad. En caso de recaer sentencia condenatoria, el cargo o empleado público deberá reintegrar las cantidades satisfechas por el ayuntamiento para el ejercicio de la defensa jurídica. Fin de la cita. Este es el primer hecho que ustedes obvian. Segundo hecho. El procedimiento penal contra el anterior alcalde finalizó mediante auto de fecha 5 de febrero de 2025 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real, por el que se decretó el sobreseimiento provisional y archivo respecto de don Valeriano Martín Cano y doña Inmaculada Olmo Sánchez. Lamento que tenga que estar usted escuchando algunas cuestiones que quizás no le sean muy agradables. Una resolución posteriormente confirmada por auto firme de fecha de 24 de septiembre de 2025 de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén. Es decir, los procedimientos fueron archivados y, por lo tanto, eso ustedes lo deberían contar y no lo han contado. Se cumple, por lo tanto, con la primera y esencial premisa para que los afectados, conforme a ese acuerdo, puedan recibir su indemnización. Tercero, igualmente, y como ustedes podrán comprobar en la documentación jurídica ampliamente detallada que se le ha remitido en contestación a su recurso de reposición hoy mismo, no puede afirmarse que nos encontremos ante actuaciones estrictamente privadas
completamente desligada del ejercicio de cargo o función pública de los indemnizados. El propio procedimiento penal traía causa de actuaciones relacionadas con, por una parte, la condición de alcalde del investigado y, por otra, con las funciones de control y fiscalización propias de la intervención municipal. Lean, consulten y compruébenlo. El procedimiento penal se desarrolló precisamente por actuaciones conectadas con el ejercicio de funciones públicas y con el desempeño institucional de los indemnizados, sin que finalmente se apreciara responsabilidad penal alguna. En consecuencia, se cumple con lo exigido para el reconocimiento del derecho al reintegro de gasto de defensa jurídica. Cuarto, por último, y en defensa no solo de mi honor, sino también del trabajo de los funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento, quiero subrayar lo siguiente, cuestión que también ustedes recibirán debidamente acreditada documentalmente desde el punto de vista jurídico. Los decretos conducentes a las indemnizaciones fueron dictados en el seno de expedientes administrativos de reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago, con existencia de crédito presupuestario, documentación justificativa y fiscalización previa favorable emitida por el órgano sustituto designado. El propio sistema de control interno que aplicamos en este ayuntamiento, previsto en el Real Decreto 424/2017, establece mecanismos específicos, reparo, discrepancia, suspensión o condicionamiento para aquellos supuestos en los que el órgano fiscalizador aprecie insuficiencia documental o irregularidades relevantes. No se incluye ninguno en este expediente, tampoco lo han contado. En cuanto a los gastos de defensa jurídica de este ayuntamiento, se exige que se apoyen en soporte documental que acredite la realidad de la prestación, el importe de la obligación y la causa del reconocimiento. Recibirán justificación más amplia sobre esto que les digo documentalmente. Me pregunto si de estar ustedes gobernando se habrían saltado este acuerdo plenario y qué consecuencias legales podría haberle acarreado. En conclusión, ustedes podrán y están en su derecho discrepar políticamente con este decreto y con este expediente. Están en su más absoluto derecho. Repito, a pesar de que el daño ya está hecho, les pido, no obstante, que se retracten públicamente de las acusaciones y comentarios vertidos. Es para reflexionar profundamente sobre la conveniencia de emprender acciones en defensa de mi honor, como también estarían en disposición de hacerlo quienes, como yo, se han sentido injustamente difamados y atacados. Ustedes saben ya del alcance del daño, lo saben. A mí ese alcance me lo demuestran desde injustos mensajes privados recibidos en mi teléfono, en los privados de mis redes sociales o incluso en los comentarios que se escriben en sus redes, hasta las conversaciones que escucha una en la calle o en las de barras de bar. Quizá ya hayan conseguido su objetivo. Si es así, tristemente, enhorabuena. Nada les pido, solamente les voy a pedir una única cosa. Simplemente, en mi defensa, en la defensa de los indemnizados y del funcionariado que ha intervenido en ese documento, les pido que dejen ya de sembrar dudas sobre la legalidad de estos decretos. Los alcaudetenses y las alcaudetenses pueden tener la tranquilidad plena de que en este ayuntamiento se obra conforme a esa legalidad, no solo en estos expedientes, sino también en todos los demás. Ustedes pueden criticar y atacar mi gestión y, por extensión, la de mi equipo de gobierno. A partir de ahora, no les volveré a permitir que ataquen mi honestidad. Una persona a la que quería mucho me dijo una vez que los medios son más importantes que el fin que se persigue, porque en los medios se conoce más a las personas, se las conoce en cómo son y en cómo actúan. Hoy les anuncio que me desmarco radicalmente de cualquier otro camino o medio que no sea el de trabajar con ilusión, gana y compromiso por mi pueblo. Los otros excesos matan. Aunque no podía dejar de responder ni defender lo que creo justo, mi camino es otro. Pero nada ni nadie hará que vuelva a desviarme de ese camino, de mi forma de ser, de mi forma natural de comportarme, ni de la concepción de la acción política que hasta aquí me trajo. Muchas gracias. A continuación pueden formular ustedes sus ruegos y preguntas. ¿Me permite? Usted ya tuvo su ocasión en el pleno siguiente y yo le he respondido. Bueno, en ruego, pues, ¿me da la palabra en ruego? Por supuesto. ¿Estoy en ruego ya? ¿Tengo la palabra? Bueno. Llevamos rato. Nada, pues yo decirle
solicito el ruego del Ayuntamiento que admita que el grupo de la oposición pueda presentar objeciones a la legalidad de un acto administrativo. Los decretos que se aprobó por este Ayuntamiento son actos administrativos y, como tal, sujetos a revisión por los tribunales. No va a ser la señora alcaldesa la que determine la legalidad o no de esos decretos. No se Es verdad, perdón, tengo la palabra. Qué pena. El decreto, como usted bien ha dicho, que se aprobó por el Partido Popular, el decreto en pleno del 21 de septiembre del año 21, lo que establecía era que se indemnizaba los gastos de defensa jurídica siempre y cuando los funcionarios o los concejales o el señor alcalde estuvieran en ejercicio de función pública. El auto, tanto del auto como de la audiencia provincial, dice que esto en modo alguno es un ejercicio de una función pública. De hecho, el auto del juzgado dice que esto se traduce, se remonta a la factura ya del año 2003-2004, cuando antes del señor alcalde estuviera ya en ejercicio de sus funciones. Por tanto, la cuestión no es que el alcalde deje de pagar y esté en ejercicio de funciones. Además, llegaríamos a una paradoja. El ayuntamiento es el único perjudicado. Ha sido el único que no ha cobrado la factura del agua. Y, sin embargo, ahora se pretende que se le indemnicen los gastos del señor que se ha aprovechado de ese consumo. Perfecto. En la vida, en ningún momento se discutió la labor de los funcionarios. De hecho, hay varias cuestiones. Juan Francisco, perdóneme, Déjeme, hasta que no se había nombrado órgano fiscalizador. Es que hasta vamos a eso ver. se dijo. Le dije en aquel momento que teníamos nuestra duda en cuanto a la intervención de la señora interventora. Eso lo dije yo aquí. Y si no me remito a las grabaciones. Y lo único que se le comentó en cuanto a las minutas era que eran desproporcionadas. ¿Vale? Evidentemente entendemos que no concurren, pero en todo caso, en cuanto a la actividad de la intervención, es que son desproporcionadas. Y son desproporcionadas porque cuando estamos en el ejercicio profesional de la abogacía, normalmente se tributa o se minuta con el baremo del colegio donde se actúa, en este caso del Colegio de Abogados de Jaén. Y el baremo, en modo alguno, establece esas desproporciones en las minutas. Además, en las minutas están detalladas correctamente, pero hay fases de procedimiento como que no se llegó. No se llegó a la fase intermedia, nos quedamos en diligencias previas, en las intervenciones, interrogatorios de los encausados. Evidentemente aquí lo que se le solicitó, perdón. Hemos contestado a todo hoy. Lo he visto, sí, pero es que no me ha dado tiempo. Entonces, usted está haciendo apreciaciones aquí. No, le estoy haciendo las que usted. No tiene sentido. Mire usted ha puesto aquí, no ha dejado usted aquí a la altura del betún con el tema este. Qué barbaridad. Y lo que eso el problema no se lo consiento. Porque la única intervención. Que nosotros hemos atacado a los funcionarios. No se lo consiento. A la altura del betún me pusieron ustedes a mí, a las personas perjudicadas, utilizando este tema torticeramente en redes sociales y en todos los ámbitos por donde ustedes se han movido. No debería tenerla. Se la he concedido yo porque he querido. Ya me queda porque poquito. usted intervino en el otro pleno y yo he intervenido después en contestación. Y no le debería haber dado uso de la palabra porque está usted incidiendo en cuestiones que ya había mencionado y que yo le he dicho en mi intervención que se van a acreditar documentalmente. Y usted sigue. Si esto se va a ir a juzgar seguro, vamos. Por supuesto, pues vaya a juzgado. Lo único que era que solamente una figura que yo dejé. Aquí no hay nada que temer. Mire usted, una figura que se le dejó aquí en el pleno. Aquí se solicitó una revisión de oficio antes de llegar a recursos, a actuaciones judiciales y demás. Permítame que haga una consulta. ¿La revisión de oficio se puede solicitar in voce en un pleno? La revisión de oficio se tiene que solicitar y, bueno, eso lo debe saber. Se le advirtió que solicitara por escrito. Perdona, ¿en qué situación de la ley de procedimiento administrativo dice que tiene que... El momento de revisión de oficio de un acto administrativo viene tasado por ley como se tiene que solicitar y en el escrito de revisión. Pero no está sujeto a forma. Yo creo que también ya... le tengo que decir, Juan Francisco, que el punto de dación en cuenta no es el punto para solicitar una revisión de oficio. Y sin embargo se le admitió y se le tuvo por ruego. Se le admitió, yo le he respondido y le pido por favor... Evidentemente por eso se ha presentado el recurso de reposición. Se ha presentado. Por favor, termine aquí su intervención. ¿Vale? Se le ha concedido por cortesía y creo que ya...
ha intervenido suficientemente, abundando en aquellas cuestiones en las que yo simplemente le pedía que se retrasara. Por lo menos en el daño personal que se nos ha hecho. Vamos a ver, lo que no me pueden pedir a mí es vale, que... pasamos más ruegos y que no preguntas. se estudie la legalidad de un acto administrativo, vamos, es que sería ya el colmo. Esta es referente al aparcamiento de los Funes, señor alcaldesa. En el año pasado, en comisión, pregunté por la posibilidad de asfaltar el aparcamiento de los Funes debido a las molestias que sufren los vecinos de la urbanización colindante, especialmente en verano cuando se levanta una gran cantidad de polvo. La respuesta que se me dio fue que se trata de terrenos privados y que el ayuntamiento no puede actuar allí. También pregunté si existía la posibilidad de adquirir esos terrenos, ya que son utilizados diariamente por muchos vecinos y prestan un servicio importante al pueblo, especialmente por su cercanía al ambulatorio. Sin embargo, se me respondió que no se podía comprar solo esa parte y que adquirir toda la parcela era inviable económicamente. Mi pregunta es, ¿qué solución se piensa dar entonces a este problema? Porque los aparcamientos siguen siendo necesarios y después de las últimas lluvias la zona está llena de hoyos y desniveles, suponiendo un peligro especialmente para las personas mayores que acuden al centro de salud. Creo que no podemos resignarnos simplemente a decir que no es un terreno privado, mientras cientos de vecinos siguen utilizándolo cada día en unas condiciones cada vez peores. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal de urbanismo. Es que no te puedo decir otra cosa, es que sigue siendo privado y sigue siendo de ellos. Sí, pero ¿qué medida? La utilización o no utilización depende del dueño de aquello, o de los dueños de aquello. El día que ellos no quieren que lo utilicemos, no lo utilizaremos, Carlos. Nosotros lo que no podemos hacer es arreglar aquello porque no es nuestro. Lo que sí sabéis, te lo dije la otra vez, que estamos intentando llegar a un acuerdo con ellos. Hay varios dueños, no todos piensan igual. Yo te puedo adelantar que hace cuestión de dos horas y media estaba hablando con uno de los propietarios. Me ha dicho que mañana me contestaría, que él intentará hacer lo que pueda, pero son varios propietarios. Al ser varios propietarios, no todo el mundo piensa igual. Cada uno le da un valor, sabe el valor que tiene aquello, y cada uno le da el valor que cree porque es terreno suyo. Nosotros ahí no podemos hacer nada más que intentar llegar a un acuerdo con ellos. Y te lo dije la otra vez, creo que va por buen camino, pero ya sabes lo lento que son las cosas aquí, y más cuando intervienen 4 o 5 dueños diferentes. Pero sí te puedo decir que por parte de uno de ellos, tampoco tengo que nombrarlo, no, lo puedo nombrar, pero no sé si a él le gustaría o no, no lo voy a decir, hay muy buena intención, yo me llevo muy bien con él, creo que tenemos algo claro los dos, que yo incluso transmití hoy a mi grupo cuando he acabado de hablar con él, y que va por buen camino, pero como en todo esto hay dificultades cuando los dueños no es una sola persona. Si una sola persona, yo ya te digo que eso estaba acabado, cerrado y terminado. El problema es que hay más dueños y de mucho tiempo, eso viene ya de hace una eternidad, porque eso no sé cuánto tiempo llevan pero creo que desde que está el hospital están los aparcamientos ahí, entonces no sé si llevará 10, 12, 15, yo para los años sabes que soy muy malo, pero sí que sigo trabajando en ello y que sigo haciendo cosas por ello y que hoy mismo he estado hablando con él, he estado hablando con los abogados, estamos pendientes de que un abogado responda, sabes que te comenté la otra vez que iba a ir, que se iban a juntar los dos abogados y que por el tema de la borrasca no pudieron, después había otros problemas, no se han podido juntar, pero sí te digo que hoy uno de ellos me ha dicho que mañana intentará decirme algo. Estamos en la labor de ellos, estamos por ellos, sabemos que es una cosa que le viene bien al pueblo, no es nuestra, estamos intentando por todos los medios que eso se adecue a lo que nosotros queremos, pero es algo que no es nuestro y que no se puede expropiar. Y además sabes que además son los 2.000 metros que hay allí, que hay 21.000 metros y no se puede segregar, habría que comprarlo entero, habría que hacer una serie de cosas que serían realmente un poco imposibles. Pero sí te puedo decir que estamos trabajando en intentar que aquello de alguna forma se convierta en un aparcamiento que ahora mismo no lo es. Ahora mismo dejamos los coches allí, pero no es ningún aparcamiento. Estamos intentando que se convierta en un aparcamiento a través de alguna negociación con ellos, ¿vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos y a todas.